lo prometido es deuda. Quedamos lo siguiente, nuestro convenio es lo siguiente, que vamos a preguntarle a ellos 3 aspectos que consideren relevantes, que caracterizan la crisis actual, y luego cuál es su propuesta de salida, o cuál propuesta de salida es la que están apoyando. Entonces, partamos contigo primero, Manuel. ¿Cuáles son los 3 elementos que tú dirías que caracterizan la situación actual en el país? Bueno, como estamos en un programa de televisión, tenemos que ser muy sintéticos. Yo trataría de ordenarlo en la siguiente perspectiva. Creo que hay 3 crisis que son relevantes, que grafican, no son los únicos, pero grafican lo que estamos viviendo en este momento histórico. La primera es una crisis de carácter económico, o sea, el modelo económico ya reventó. El modelo establecido en Chile, que se ha explicado como un modelo abusivo, el modelo capitalista extractivista, que generó estas diferencias económicas abismantes, la depredación de la naturaleza a partir de considerar que el concepto del desarrollo es un crecimiento económico ilimitado y que los recursos son ilimitados. Ese es un gran aspecto de la gran crisis que nosotros estamos viviendo. O sea, nuestra sociedad no puede seguir funcionando y viviendo bajo un modelo económico de esa naturaleza. Segundo, la crisis institucional. O sea, el modelo establecido en la Constitución y establecido en términos de la representatividad fracasó. O sea, yo creo que la ausencia de la participación es un dato relevante. Yo quiero aprovechar solamente de decirte de que en el contexto latinoamericano el discurso de la participación y los procesos de participación están consagrados en las constituciones en títulos, en capítulos, con referencias centrales de lo que significa la participación. En Chile no hay una sola mención en términos generales. El texto constitucional negó la participación, y eso es en el fondo negar la soberanía. La Constitución Política del Estado dice dónde radica la soberanía: en la nación. En todas las constituciones se dice que la soberanía radica en el pueblo. En el caso chileno radica en la nación, que se ejercita a través del pueblo y de las autoridades que se establecen. Vale decir, tenemos nosotros una soberanía delegada. Y eso hizo crisis. La ausencia del desconocimiento de la participación en la construcción de los modelos institucionales es lo que se expresaba en la manifestación de la calle. Y un tercer elemento, en términos de una ordenación, tiene que ver con un elemento ideológico. En Chile se instituyó el modelo neoliberal, no solamente en lo económico, sino en el sentido ideológico. Chile pasó a ser el segundo país más egoísta y más individualista del mundo, junto con Estados Unidos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas mundiales, los datos internacionales. Y además se estableció una cierta indolencia y un maltrato personal, un abuso, una desconfianza. Y Chile se instituyó en la sociedad de la desconfianza por excelencia. Todo el resto de los países latinoamericanos, tú ves, la gente convivía, etc. Y aquí una sociedad de la desconfianza y de la vigilancia, la sociedad panóptica. Estamos vigilando todo lo que tú haces, desconfío de ti, y etc. Entonces, es una sociedad que se enfermó desde el punto de vista del maltrato y desde la referencia de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y eso también reventó. Entonces, esas 3 dimensiones han generado un malestar que venía por muchos lados, y entonces eso se generó, y por eso yo dije antes de que había una sociedad de emergencia, porque todos estos espacios de descontento se articularon, porque finalmente se transforma en una sola cosa que me gustaría hacer referencia después, en cómo se vulnera el sentido de que estos 3 elementos se articulan en la dignidad. Ya, la dignidad. Eso dejémoslo para después, como dices tú, y ahora preguntémosle a Pamela cuáles son los 3 elementos que según ella caracterizan, no son todos seguramente, pero ella 3 que quiera destacar, que caracterizan la situación actual que está viviendo Chile. Sí, voy a destacar algunos porque de verdad es difícil y tal vez después de la conversación podemos ir ahondando más. Yo coincido en que hay una crisis del modelo, y me refiero al modelo como todo el orden de cosas que establecimos para darnos un cierto funcionamiento como sociedad, y eso fundamentalmente porque creo que se cumplió un ciclo. Ya, quiero decir que yo creo que sí, Chile, desde la transición en adelante, hubo muchas cosas buenas que logramos, ¿ya? O sea, se disminuyó la pobreza, se democratizó la sociedad en muchos aspectos, después de toda una historia de dictadura, incluso de democracias más oligárquicas que hubo antes en Chile. Entonces, creo que avanzamos bastante en eso, pero ese modelo se fue deteriorando, cumplió un ciclo que
que además yo creo que se dio porque nunca pudimos resolver el tema de la desigualdad, ¿ya? Disminuimos la pobreza, no así la desigualdad. La desigualdad se incrementó expresada en muchas cosas, ¿ya? Y además porque yo creo que el diseño institucional que estaba en la Constitución, pero también en muchos otros aspectos, se fue transformando en una democracia representativa que está totalmente trabada y bloqueada, ¿ya? Porque nosotros tenemos un diseño con un hiperpresidencialismo, con un Congreso bicameral, con un sistema de partidos multipartidistas fragmentados. O sea, tenemos 16 partidos con representación en el Congreso, ¿ya? Y eso fue porque cambiamos el sistema electoral y ampliamos las fuerzas políticas, pero como tenemos un régimen hiperpresidencial y este Congreso que es fragmentado, también sucede que los presidentes, cuando no tienen mayoría en el Congreso, no pueden implementar un programa de gobierno. Y esa como bloqueo que existe va generando un desazón en la ciudadanía que participa en elecciones, vota por programa y finalmente no puede gobernar una mayoría. Y eso está en la Constitución y después lo podemos hablar un poco más. Ese sería el primer en elemento que tú quisieras... Claro, porque eso para mí es un problema del diseño institucional, porque yo creo que cuando uno no tiene la capacidad democrática de resolver los conflictos, lo que se produce es este tipo de situaciones críticas. Esa es como la parte más tensa. Pero creo que también hay partes más positivas, que yo creo que la ciudadanía, como dicen todas las calles hoy día, Chile despertó y la sociedad chilena tuvo una capacidad de, en algún momento, decir y expresar, ¿ya? Que el modelo que hemos construido tiene muchos efectos negativos para gran parte de la sociedad, ¿ya? Entonces creo que también hay algo ahí positivo. Creo que la sociedad chilena, que parecía que no tenía opinión, que estaba dormida, no es tan así. La gente tiene opinión, sabe lo que quiere, tiene demandas, ¿ya? Pero también tenemos un desafío muy grande hoy día, que esa sociedad movilizada se movilizó de una manera como inorgánica, ¿ya? Nosotros estábamos acostumbrados a estudiar los movimientos sociales como con unos líderes, unos grupos, unas ciertas explicaciones, y eso hoy día es muy complejo. O sea, nadie puede decir ni atribuirse que representa a las personas que se están movilizando. La gente se está movilizando porque quiere más dignidad, ¿ya? Y esa dignidad se tiene que representar en cosas concretas, que es una valoración del ser humano, una visibilización de cada una de las personas con su posibilidad de vivir en un sistema que les permita desarrollar su proyecto de vida. Si eso es finalmente un poco lo que decía Dworkin de cómo se construye la justicia social. Y eso creo que es el segundo elemento, una sociedad que despertó. Sí. Y que tiene muy claro lo que quiere plantear, pero que es inorgánica, sí. ¿Ya? Y el tercer elemento, y que también creo que es un poco por mi visión más como politóloga, es que tenemos como un liderazgo político, social y empresarial que está muy atrás de darle solución y encausa esta crisis. Entonces creo que todos tenemos que ir colaborando a encontrar ese camino, a encontrar esa salida. Porque siempre en la ciencia política uno visualiza que los procesos sociales van mucho antes que los procesos políticos institucionales. Eso ha sido la historia. Siempre los grandes cambios se provocan porque la sociedad sobrepasa su estructura institucional y de organización. Y en ese momento estamos. Entonces tenemos que buscar modelos nuevos, innovativos, que nos ayuden a encauzar esta crisis. Entonces tenemos una élite que no es solo los partidos y el Congreso. Yo creo que también son los líderes sociales, las organizaciones sociales, el empresariado, la iglesia. Todas las organizaciones quedaron un poco atrasadas y llevamos 26 días y todavía no están las respuestas ni las articulaciones. Y estamos en el momento que se está haciendo eso, está todo el mundo conversando en estos días, pero claramente ahí hay un debe de liderazgo y probablemente esta crisis va a hacer surgir otros liderazgos. Yo creo que eso es lo que todos esperamos. Bueno, Pamela, yo creo que es muy interesante lo que tú has planteado, lo que ya también ha señalado Manuel. Yo quiero comentarles a los dos algo que ya saben. Quienes nos están mirando son personas que han estado participando en distintas actividades. Ahora, ¿ya? O han estado en movilizaciones, o han estado en cabildo, o están conversando con sus cercanos. O sea, no es un tema que no les incumba directamente, les importa y tienen su opinión.
Pero también nuestros invitados también tienen su opinión y por eso es bueno establecer ahí un diálogo. Y quisiera preguntar entonces en primer lugar a Manuel, ¿por dónde seguimos? ¿Cuál es el camino de salida? Porque hay una crisis, como hemos concordado. ¿Y cuál es el camino de salida para esa crisis? Sí, mira, Francisco, yo antes quisiera solamente hacer referencia a algo que me parece importante antes de contestarte esa pregunta, hacer mención a algo que probablemente muchos de los que están escuchando el programa no lo han escuchado, porque Chile lo ha invisibilizado, es el protocolo de San Salvador. Mira, probablemente, si tengo un diálogo con algunos de los telespectadores, probablemente no tengo idea. El protocolo de San Salvador se firmó en el año 88 por los Estados miembros de la OEA con el objeto de complementar la Convención Americana de Derechos Humanos en términos de que los países y los Estados se hicieran responsables de satisfacer y de cumplir los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué es lo que ha hecho Chile? Lo firmaron todos los países y para que sea ley de la República lo tiene que ratificar el país. Bueno, yo quiero decir, y públicamente, Chile lo firmó el 2001, después del 88 lo firma el 2001. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Chile no lo ha ratificado aún. Es decir, no se ha querido, por voluntad política, comprometer a un compromiso intergubernamental, estatal, a través de un tratado internacional, a ser responsable del Estado de hacer cumplir con medidas necesarias el cumplimiento de la satisfacción de la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Y esto es muy importante porque en el protocolo de San Salvador dice que los derechos humanos, los derechos civiles, políticos y los derechos económicos, sociales y culturales constituyen un todo indivisible. Y ese todo indivisible, su inspiración, su base, está en el reconocimiento de la dignidad humana. Y en ese reconocimiento de la dignidad humana significa que no se puede violar ningún derecho con la justificación. Y nunca no se puede violar ningún derecho, jamás, con la justificación de que yo estoy satisfaciendo este derecho en desmedro de otro. Claro. Es entonces el compromiso de los Estados de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Manuel, y eso se ha negado en Chile. ¿Y esto qué relación tiene con la Asamblea Constituyente? Es lo que quiero decir. Entonces, el malestar chileno tiene que ver con este modelo, porque Chile no se ha comprometido a satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que en un momento determinado nosotros tenemos que consultar a la ciudadanía, darle a conocer estas cosas. ¿Y usted qué quiere? Que el pueblo de Chile resuelva, decida cuál es su destino en la autodeterminación de los recursos estratégicos nacionales. Para mí, la salida es claramente, y en esto yo lo he dicho, me han invitado a algunos cabildos, etcétera, yo lo he dicho expresamente. Chile tiene que no desconfiar de su pueblo. El primer principio que debe tener cualquier nación, cualquier país, confiar en aquellos que viven en su territorio. Confiamos. Bueno, que el pueblo decida qué es lo que quiere. O asamblea constituyente, o un congreso constituyente, o una convención constituyente. Que el pueblo decida cuál es, primero, un plebiscito y que establezca el mecanismo, y una vez establecido el mecanismo, se establecerá el camino para que eso sea viable. Yo creo que eso es recuperar la dignidad. Por eso menciona el protocolo de San Salvador, porque ahí está el eje central de los derechos humanos, es la dignidad. Y la Constitución chilena no hace una sola referencia a los derechos humanos. Fíjate lo que estoy diciendo. Habla de derechos esenciales, de garantías personales, pero no hace referencia a los derechos humanos. Yo creo que hoy día la gran movilización es el gran alegato por decir, entre todos construyamos una sociedad de derechos humanos que garantice los derechos humanos y fortalezca la dignidad humana. Y Pamela, tú estuviste durante el gobierno de la presidenta Bachelet muy metida en la iniciativa esta del proceso de consulta constituyente. Sí. ¿Tú crees que eso hay un precedente ahí que puede servir para lo que estamos conversando ahora? Totalmente, lo veo en dos cosas muy importantes. Bueno, yo me tocó trabajar como jefa de estudios del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Entonces hicimos análisis comparados de todas las experiencias de cambio constitucional para proponer un camino. Finalmente esas son las decisiones que las toman las autoridades y nosotros hicimos este análisis. Y a partir de eso diseñamos en conjunto con muchas personas,
abogados constitucionalistas, psicólogos sociales, pero sobre todo gente que había participado en procesos de participación pública, cualquiera fuera. Generamos una metodología que denominamos convergencia deliberativa, porque nos dimos cuenta, y esto me imagino que Manuel puede estar de acuerdo conmigo, que la democracia representativa tiene un montón de mecanismos, sistemas electorales, sistemas de partido, pero la democracia participativa y deliberativa no hemos todavía inventado mecanismos, ¿ya? La deliberación pareciera ser como plana, como que uno va a una asamblea, todos hablan y ya, pero no hay mecanismos formales de que esa deliberación pase a ser vinculante en la toma de decisiones. Entonces nosotros decíamos cómo hacemos y creamos esta metodología que se llamó convergencia deliberativa, que coincidía. Lo primero era que la gente podía hacer encuentros locales autoconvocados. Entonces yo encuentro súper lindo ahora que la gente hace sus cabildos autoconvocados, la gente aprendió y los hace, no necesita que alguien necesariamente se los dirija. Y hicimos una metodología que era bien estricta, porque esto estaba dentro de la institucionalidad, entonces nosotros tuvimos un Consejo Ciudadano Observadores, donde hubo personas de todos los sectores sociales y políticos, y para ellos, y creo que para nosotros siempre lo fue desde el principio, muy importante la transparencia, entonces tenía toda una metodología que tenías que poner tu RUT para confirmar que toda persona participaba solamente una vez, todos contestaban 3 preguntas, que eran sobre las 3 materias más importantes de la Constitución: valores y principios, derechos y deberes e instituciones del Estado. Y en ese proceso participaron más de 200.000 personas, ¿ya? Es el proceso de participación pública más grande que ha tenido Chile y es el proceso de participación constitucional más grande que ha existido en todo el mundo, ¿ya? La OCDE hizo un informe de procesos constitucionales comparados y Chile aparece como el proceso participativo más importante. De ese proceso se recogieron todos los resultados y esto fue un proceso metodológico también difícil porque en general en las ciencias sociales lo que nosotros tendemos a hacer es de los grandes procesos tomar una muestra y de esa muestra extrapolar. Pero nosotros teníamos clarísimo que este era un proceso político, social. Por tanto, se recogió todo lo que la gente dijo y distintas instituciones, donde estuvo Naciones Unidas, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la UDP, sistematizaron toda esa información en un formato cuantitativo y cualitativo. Esa información se le entregó a la Presidenta de la República en lo que se llamó las bases ciudadanas de la nueva Constitución. Y con las bases ciudadanas, la Presidenta, con un equipo profesional interdisciplinario, redactaron un proyecto de nueva Constitución que refleja los diálogos ciudadanos y que hoy día está en el Congreso, está ingresado en el Senado. Y al mismo tiempo la Presidenta envió en abril del año 2017 una reforma al capítulo 15, porque nuestra Constitución no puede crear una nueva Constitución, si esa es la gran crítica que hacemos todos. Entonces, en esa reforma del capítulo 15 se proponía la creación de una instancia que se llamó Convención Constitucional, después podemos hablar sobre eso, pero que finalmente podía tomar el formato que el Parlamento decidiera. Podían ser todos los miembros electos, que se parece más a una asamblea constituyente, podía ser algo mixto u otra cosa. Esos son formatos que dependen mucho de cómo se decida. ¿Por qué no condujo eso a una nueva constitución? Lo voy a explicar por algo muy simple. Las nuevas constituciones tienen que tener 2 elementos sustantivos. Uno, un acuerdo social fundamental. Yo creo que toda la participación ciudadana lleva a hacer un acuerdo social, pero ese acuerdo social requiere un acuerdo político amplio. Y yo creo que en ese momento no se pudo llegar a ese acuerdo político amplio porque habían muchos actores que no estaban de acuerdo con una nueva Constitución. Por eso el momento de hoy es tan importante, porque cuando uno escucha al presidente Piñera, que representa a la derecha, o a un Mario Desbordes diciendo estamos por una nueva Constitución que sea participativa, eso es un logro de la sociedad chilena enorme. Entonces estamos en un momento, ¿ya?, en que todos los actores están de acuerdo con que hay que hacer una nueva Constitución. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo cómo la vamos a hacer, en qué plazo. Y eso fue el problema. Y esto no solamente le ha pasado a Chile. Yo siempre menciono el caso de Islandia, porque todos hablamos de Islandia, que tuvo una asamblea constituyente muy interesante con participación, y esa asamblea constituyente tampoco llegó a puerto.
porque le pasó lo mismo. No lograron el acuerdo político de los actores políticos de la sociedad y ese proyecto no prosperó. Entonces yo creo que el desafío que tenemos hoy día es lograr ese acuerdo político amplio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, Pamela, pero te pregunto a ti, Manuel, y en esa construcción de ese acuerdo político amplio, ¿qué papel tiene la participación ciudadana? Es que yo creo que hoy día la participación yo creo que es muy imposible imaginar un nuevo texto constitucional sin que haya una situación plebiscitaria. O sea, tanto de entrada como de salida, como se llama hoy día. O sea, que sea el pueblo de Chile el que se manifieste a través de un plebiscito diciendo yo quiero una nueva constitución y quiero que sea este mecanismo. Y luego que el texto se pongan las opciones y que el pueblo de Chile resuelva cuáles son las opciones que van a configurar el nuevo texto constitucional. Porque yo creo que si hubiese seguido el camino de Pamela y si el gobierno de Michelle Bachelet hubiese terminado con un texto nuevo y se hubiese plebiscitado ese texto, yo creo que no habría pasado nada de lo que estamos viendo. Porque si se recogieron, como está señalando Pamela, un conjunto de observaciones, un debate deliberativo, y si eso se plasmó, y si eso hubiese sido satisfactorio al pueblo de Chile y se hubiera plebiscitado, bueno. Entonces, esto demuestra los amarres institucionales que tenemos de la Constitución, porque la Constitución no posibilitaba el plebiscito, sino porque se requieren los 2/3 y por lo tanto es imposible. Los 2/3 no habían... Y ese punto es el mismo que estamos hoy día. O sea, en ese minuto no se pudo plebiscitar porque no teníamos los 2/3. Y por eso es tan importante el debate que está habiendo estos días en el Congreso, ayer y hoy día, porque los parlamentarios están buscando un acuerdo para llegar a esos 2/3 y convocar a un plebiscito. Pero se requiere el acuerdo. O sea, están por otro lado los alcaldes convocando este plebiscito municipal, pero ese plebiscito no es vinculante en temas constitucionales, es un hecho político. Pero para convocar a un plebiscito hoy día se requieren los 2/3 del Congreso. Y yo quiero además sumar a la participación que tú decías, otra participación, porque yo creo que incluso existiendo la asamblea o convención, como se llame, ese espacio deliberativo tiene que tener normado mecanismos de participación vinculante durante el debate de la Constitución. Por supuesto. Porque si no pasa que los asambleístas avanzan sin ir recogiendo, porque no existe ninguna fórmula electoral que te permita tener a toda la gente adentro de la asamblea, eso no existe. Entonces tenemos que además generar esa participación, porque sin duda una nueva constitución es un nuevo pacto de la sociedad chilena, y eso lo tenemos que ir construyendo entre todos. Claro. Eso no puede ser una élite u otra élite. Claro. Tenemos que generar ese espacio deliberativo y participativo durante todo el proceso. Pancho, solamente... Sí, tenemos que ir cerrando. Solamente decir, como publicidad personal, que yo he estado promoviendo la tesis de que es posible aprobar, o sea, incorporarle a la Constitución un nuevo capítulo, que es el capítulo 16. Pero estamos en el cierre del programa y sí, mensaje final. Mensaje final tuyo y mensaje final tuyo. Mira, yo quiero tomarme de lo que has mencionado tú de esta organización de los alcaldes. A mí me parece que yo creo que Chile tiene que instituir un camino de legitimidad y recuperar la conciencia legítima de que somos soberanos. Y lo que hicieron los alcaldes me parece muy bueno. Y este llamado a un plebiscito comunal de los alcaldes me parece excelente y ojalá, porque eso va a dar nuevos sentidos de que yo soy sujeto de soberanía, porque durante mucho tiempo los chilenos y las chilenas nos hemos sentido objeto de regulación y no sujetos de construcción. Llegó el momento de ser sujetos de la construcción. Yo creo que la manifestación tiene que tener un resultado final. Y mi mensaje voy a tomar una palabra de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía, voy a citar a dos. A Sábato, Ernesto Sábato, todos lo hemos leído entre los y tumba o el túnel, y Sábato decía de que el resignarse es una cobardía. Es la cobardía de no hacer la opción por aquello que vale la pena luchar. Y Galeano dice que el pecado que no puede perdonarse, no tiene perdón ni olvido, es el pecado contra la esperanza.
Y yo tengo esa esperanza. Muy bien. Sus 2 minutos o 1 minuto y medio final. Bueno, quiero reconocer a los jóvenes de Chile, porque creo que los jóvenes nos han dado una lección de esperanza, de dignidad, movieron las cosas y eso creo que es muy, muy importante y a veces se les reconoce poco, así que quiero reconocerlos porque siento que es una generación que todos miramos así como con desconfianza y dieron una muestra grande de esperanza de que se pueden cambiar las cosas, pero yo creo que sí estamos en un momento crítico y eso nos obliga a todos a, desde donde estemos, a aportar a ese debate que Chile necesita y a buscar un punto de encuentro que nos lleve a una salida democrática, participativa, que yo creo que vamos a encontrar. Tengo como esperanza de que las cosas van a salir bien. Bueno, yo creo que, como se ve, el diálogo es posible, no es fácil. Una cientista política y un especialista en Derecho se han puesto bastante de acuerdo. Quiere decir que hay esperanza para el país. Sí. Y me parece a mí que ha sido muy interesante poder escucharles. Recordarle a ustedes que este es un programa que se hace con la Radio Santiago de la USACH, con la Universidad de Santiago, con Santiago TV y con el Museo de la Memoria. También los dejo invitados para cualquier actividad futura que se haga en el museo. Estamos trabajando, hace poquito hubo un Requiem de Mozart que fue realmente maravilloso. También hubo una actividad en momentos de Esteban Acevedo, tratando de colocar la metodología de la no violencia activa, que tenemos que volver a dinamizar eso. Bueno, este ha sido nuestro primer programa de esta segunda parte de Que pase ese olvido y no se olviden de que nos encontramos nuevamente en la próxima semana. Ok, muchas gracias. Gracias, Pamela, y gracias, Manuel. Gracias por la invitación. Gracias, Francisco.